Sujeto supera cualquier aventura laboral de un hombre que se rompa el alma desde abajo hacia arriba. No se puede empardar jamás. Y hoy asistimos a este espectáculo. Hombres que tendrían que vivir 240 años gastando $1 millón por día para poder consumir lo que tienen. Pero tampoco podrían, porque tienen tanto que con una tasa de interés del 2% anual, simplemente tienen 3 o 4 millones por día. Hemos asistido al fenómeno más espectacular de nuestra época, la tasa de interés del capital. Es más importante que la tasa de crecimiento de la economía mundial. Traduciendo las palabras y el lenguaje de los economistas, es más grande la concentración de la riqueza que el crecimiento de la economía del mundo. ¿Qué quiere decir? Que nuestras democracias están amenazadas. Nuestras democracias sueñan y nos dijeron, la democracia es una novia de la igualdad, es el derecho a la igualdad, lo acaba de decir la piba. Lo acaba de decir esta botija. El derecho a la igualdad. Pero todos sabemos que hay más iguales que otros. Hay quienes tienen mucho más igualdad que otros, del punto de vista de las oportunidades de arranque, y no tiene vuelta. Este fenómeno de la concentración de la riqueza resulta espectacular, intolerante, gravoso para la especie humana. No estamos hablando de que seamos iguales en términos de ladrillo, estamos hablando de igualdad en términos de oportunidad. Es una cosa distinta. Después unos darán más, otros darán menos. Pero ¿cómo vamos a hablar de igualdad de oportunidades cuando 80 señores, 85 segundos de estudio tienen lo mismo que 3.000 millones de personas en el mundo? No. Este es paradojalmente el gran problema de nuestro tiempo, queridos amigos, y es la amenaza más honda que tiene la propia democracia, porque la riqueza tan concentrada multiplica el poder del lobby que tiene esa riqueza en la decisión que toman los gobiernos. Tanta plata concentrada es también, se corre el peligro de concentración de las decisiones políticas. Y entonces tenemos una masa enorme de gente que paga impuestos y una minoría privilegiada que proporcionalmente paga muchísimo menos impuestos, no per cápita, sino por riqueza. Y se nos produce una injusticia tributaria tremenda. Y estos son los problemas de disparidad y de enfermedad de nuestra democracia. Pero ¿qué nos está pasando como consecuencia de que mucha gente deja de creer en el camino de la política? Deja de creer en soluciones posibles. Se cae en el descrédito. Se desactivan los partidos políticos, porque si el valor fundamental de nuestro tiempo es no valorar la vida, sino valorar la riqueza, y si socialmente la cultura que de hecho se difunde, que si tú eres triunfador, se acumula riqueza. Y si no acumulas riqueza, eres un perdedor. Si esa es la ideología verdadera que se siembra, estamos expuestos al camino fácil, a la corrupción, al manotazo de costado, a todas las formas deformadas, delictivas, porque lo importante es tener plata. Fuere como fuere, y eso está por encima de cualquier otra cosa. Y entonces,
elegimos partidos, sintetizamos los sueños, elegimos causas políticas y después nos falla fulano, mengano, perengano. Y caemos en el descrédito y no creemos en nada. Y cuando no creemos en algo, ¿qué nos queda? El refugio personal. Y nos transformamos en lobos, los unos de los otros. No podemos tener causas colectivas, lucha colectiva. Y caemos en la presidencia. No me interesa la política. Los políticos son todos iguales. Esas cosas que están anudadas por ahí, que es todo lo mismo. ¿Qué me importan las elecciones? Cualquier cosa que diga es lo mismo. Todo eso es términos corrientes. Pero Aristóteles decía, antes de Cristo, el hombre es un animal político. ¿Y por qué el hombre es un animal político? Porque no puede vivir en soledad, no es un felino. Es un individuo gregario, necesita de la sociedad, necesita de los otros. Tiene la peculiaridad de hacer sociedad y depender del grupo social. Y ha construido civilización porque construye sociedad. La civilización es la herencia intergeneracional de las sociedades que nos precedieron. Entonces la política es inherente al hombre. ¿Por qué? ¿Cuál es el papel de la política? Aminorar, negociar, hacer viable la vida de la sociedad que siempre tiene contradicciones en sus entrañas. ¿Por qué tiene contradicciones? Porque hay intereses distintos, porque tenemos diferencias de clase, de nacimiento, de cuna, y encima tenemos la panoplia hermosa de la biología que nos hace semejantes, pero siempre singulares, con un toque. Y entonces es obvio que si la sociedad es el conjunto, existen diferencias. Y alguien tiene que hacer viable la sociedad a pesar de las diferencias. Ese es el papel fundamental de la política. Si fuéramos dioses, seríamos perfectos y no precisaríamos de la política. Como somos humanos, tenemos diferencias para que sea viable y ese capital común que nos ampara, que es la existencia de la sociedad. Necesitamos de la política. Pero nuestra visión y nuestra credibilidad en el mundo contemporáneo, en la política, está enferma. Terriblemente enferma. Ustedes han visto el debate de los presuntos candidatos a presidente de la primera potencia mundial. Es para llorar. Porque más parecía un conventillo de chisme que la discusión de dos presidentes. En el fondo no es un drama de ellos, es un drama de la humanidad. Estamos ante los ojos del mundo por los medios de comunicación de hoy, dejando la democracia a la altura de un felpudo. Porque si uno dice, si esos son los candidatos a presidente, pobre mundo de la primera potencia mundial. Es decir, andamos con el barco enfermo colectivamente, porque hemos invitado a una civilización globalizadora que se ve en su globalización por todas partes. No queda un cristiano en este mundo que no ande con un telefonito en el bolsillo. Es inútil. Si lo buscas no lo encontrás, y algunos tienen 2 y 3. Y parece que cuando aparece uno nuevo, si el mundo se viene abajo, si no nos ensartamos.
Y así sucesivamente. Andamos todos de vaqueros, o frecuentemente de vaqueros. Pero me enteré que los primeros vaqueros eran de cáñamo, con la bendita marihuana. Eran de cáñamo, pero duraban demasiado. Dijeron, no, hay que hacer una cosa que dure menos. Porque ese es otro parámetro de nuestra época. En términos técnicos, eso que le llaman la obsolencia programada. Es decir, están hechas las cosas para que te den un tiempo y chau. Hay una lamparita de luz prendida hace 100 años, por ahí, en un cuerpo de bomberos de California, creo. Lo que señalan que tecnológicamente se pueden hacer bombitas que no se quemen nunca, pero no es negocio. Es mejor una civilización de usar y tirar y comprar nuevo. Bien, hemos perdido gobierno y religión. El Dios, mercado. Tiene que ser comprado. Y una cultura que prioriza el consumo permanentemente. Tener y tener. Hay que comprar cosas nuevas. Y te enfrentas a una pantalla de televisión. Y estás veterano y te trabajan. De que si te pones esta pomada o esta faja, te va a sacar los rollos, o esto y lo otro. Y te apuran, compre ya, rápido. Y te trabajan de la mañana a la noche. Y dale que es tarde. Y a tu hijo, ya de entrada, tiene que ir a comer a McDonald's porque tiene los macaquitos y esto y lo otro. Y ya que quede programado, acostumbrado a ir a formar a McDonald's. No te le van a enseñar a cocinar para que cocine, no. Bien, todo. ¿Atrás de qué? La vida, atrás de la tasa de ganancia. Asegurar el mercado, por encima. Y lo peor es que es una cultura que nos rodea, de la cual no podemos salir. Yo lo pongo en términos jocosos, porque en el fondo es trágico. Porque además tú sos gobierno. Y tienes la responsabilidad de trabajo para tu gente. Y viene el capital de afuera y te pide condiciones para instalarse. Y le tenés que dar condiciones que de pronto no le das a tus compatriotas. Porque si no nos instala y se va a otro lado. Y entonces disputamos entre los gobiernos quién se baja más los pantalones. Y entonces... Y no podemos salir de esa porque si no, no le generamos trabajo a nuestros compatriotas. Esto es trágico. Es decir, estamos como manejados por una plutocracia. Nos creemos que asumimos el gobierno y somos poder, sí, de aquí, poder. Nos sentamos en una silla, pero en el fondo... Tenemos un pleito, tenemos que ir con una compañía internacional, tenemos que contratar abogados americanos, ir a los bufetes por allá americanos, o en Europa, en Suiza, qué sé yo, en la mar en coche. Nuestros juzgados no sirven para nada, nuestros abogados no sirven para nada, tenemos que ir allá. Y nos ejecutan, desde luego. Entonces, compatriotas, porque ustedes son de mi patria, América Latina. Siempre he dicho que fundamos muchos países, porque nuestra independencia surgió en el mismo periodo que se organizaba el mercado mundial. Pero cada puerto importante terminó organizando un país, porque en lugar de mirar hacia el costado, mirábamos hacia Europa o hacia Estados Unidos. Las razones económicas nos llevaron así. Nuestra cultura se gestó admirando a París, después a Nueva York, el mundo rico, y seguimos mirando la fiambrera y nos miramos para el costado, nos miramos entre nosotros.
No miramos a los pueblos indígenas, olvidados y aplastados y olvidados y explotados y saqueados. No miramos nuestras patrias de al lado. No lo podemos hacer porque la vida económica en lo inmediato no responde en eso. Pero por lo menos seamos conscientes, porque el mundo parece que se está organizando a los tumbos en gigantescas unidades de dimensiones continentales. Y entonces, latinoamericanos, la gran pregunta es esta: ¿cómo vamos a negociar nuestros paisitos, aún los más grandes como México, como Brasil, como la Argentina? ¿Cómo vamos a negociar de igual a igual con un país de las dimensiones de China o de la India o de Estados Unidos con su acumulación? No somos ni el 10% de la economía mundial, todos juntos. No jodemos a nadie. Así. No nos queda otro camino que ser dominados. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de investigación es débil, porque nuestros mejores cerebros se los llevan en base a capital, porque nuestras universidades no están coordinadas, porque no componemos un espacio. Y entonces, ¿cuál es nuestro destino? ¿Una hoja al viento? ¿O la creación de una masa crítica que nos permita amparar nuestras patrias? Lo que estoy hablando de la nación dispersa no es contra la existencia de nuestras naciones, por el contrario, es poder construir un parapeto común que nos defienda en tecnología, en ciencia, en investigación, con un primer mandato: integrar la inteligencia, integrar las universidades, integrar la investigación, integrar una economía relativamente complementaria, integrar la energía. Pero lo he vivido, fui gobierno. Y vi que los gobiernos están preocupados en quién gana las elecciones que vienen. Y no tenemos una agenda común. Y nos sacamos fotos y hacemos discursos. Pero nos quedamos en un vuelo de perdiz cortito. Estas son las cosas pendientes. Estoy hablando como un viejo rezongando. Para que piensen, para que se lo lleven con la almohada. Seguramente que hay jóvenes universitarios. Apuesto mi esperanza al mundo. Si ustedes tienen la oportunidad de recibir una formación terciaria, no es para que sean más ricos, es para que tengan más responsabilidad con la sociedad en la que viven. El conocimiento, la posesión del conocimiento, primero que el conocimiento es colectivo, el conocimiento es la herencia de la civilización, de los que se rompieron el alma atrás de nosotros. No es una propiedad privada, es un valor de la civilización. Y hay que reproducir el conocimiento para amplificar las condiciones de vida, para enfrentar las injusticias, las enormes diferencias, las heridas que hay en el fondo de nuestra sociedad. Educación y formación para sembrar bienestar y acrecentar el caudal de la civilización. Esa es una causa para vivir. Tú puedes, joven universitario, elegir el rumbo de tu vida o padecer la vida porque has nacido. Si optas por el camino de no hacer nada y seguir el tranco que te marca el mercado, capaz que sos un brillante profesional de una multinacional que cambia el auto todos los años, viaja a Miami, tiene su querida en Cancún y cosas por el estilo. Allá tú,
En definitiva, serás al final un viejo inservible, con un corazón podrido. Pero podrás venirte viejo, sembrando bienestar y cariño, respetando las leyes fundamentales de la vida que se llaman amor, por encima de todas las cosas, queriendo a la mujer, a los niños, a los amigos, a la especie humana, no siendo el mal, no viviendo a costillas de los demás, no chupándoles la sangre, sino por el contrario, compartiendo la aventura de estar vivo. Y algún día te mirarás en un espejo al borde de la muerte haciendo tu balance y dirás, por lo menos, hice lo que pude por dignificar la aventura de la vida. Porque sabes una cosa, los cajones no tienen bolsillo y no te vas a llevar nada para el otro lado. Y lo único que quedará de ti será un buen recuerdo o un recuerdo espantoso. Podrás vivir un poco más en el alma y en la memoria de la gente que te quiso, darte un poco. Y mucho más de eso no hay en este mundo de pamento. Entonces, muchachos, no crean que gastar el tiempo de parte de nuestra vida en la causa de promover un mundo mejor es una forma infeliz de vivir. No, no es ningún sacrificio. Vivir como se piensa es hermoso, resulta hermoso, porque uno no se siente traidor a los mejores sueños de nuestra juventud, sino por el contrario, se siente agradecido. Y el hombre necesita creer en la vida y creer en algo. Si nos cuesta ya creer en Dios y en el más allá, tenemos que creer en el destino de nuestra pobre humanidad, que es, en definitiva, lo que nos rodea y lo que nos da sentido a la existencia. Por eso, tengo que volverte a agradecer, México. Como toda sociedad, sé que tienes tus dolores, tus contradicciones, tus causas perdidas, tus sueños rotos, tus esperanzas en construcción. La vida de una sociedad jamás es perfecta, ni nunca lo será perfecta. No hay que mentirse. La vida hay que aceptarla como es, un desafío con trompezones, y lo que más vale de la vida no son los triunfos, sino la capacidad una y otra vez de volverse a levantar cada vez que a uno lo golpearon. Es decir, afirmar la fe en la vida. Ser triunfadores cualquiera, el asunto es perder con dignidad. Esa es la cuestión. En todos los órdenes de la vida, el laburo, los sentimientos, la esperanza política, todo lo demás. Y a pesar de ello, volver a empezar de nuevo, afirmando el mensaje fundamental de la vida, que es creación. Por esto, mis queridos mexicanos, sé que ustedes tienen su dolor. No me pidan opinión sobre lo que pasa en México. Pertenezco a un pequeño paisito que le tocó vivir entre dos países grandes, haciendo equilibrio como pudo. Hermoso país, pradera. Tiene más vacas que gente. Por eso no nos va tan mal. Porque las vacas saben lo que tienen que hacer. Perfectamente. Los que la embarramos somos los que manejamos las vacas. Por eso, un paisito playa, con las 4 estaciones bien definidas,
que no pretende ser ejemplo de nadie, pero que si fuera un país grande como México dirían, la socialdemocracia se fundó en ese país, porque fue un país que tuvo el coraje de establecer el divorcio en 1912 por la sola voluntad de la mujer. Porque fue el primer país de América y creo que el segundo del mundo que se animó a darle el voto a la mujer. Porque fue el país que nacionalizó la producción de energía eléctrica en 1910 hasta hoy. Porque fue el país que supo fundar bancos del Estado, que largamente son los más fuertes hasta hoy, y los respetó, porque es un paisito que hace 120, 130 años que tiene enseñanza pública a cargo del Estado, con una universidad grande, casi de 200.000 estudiantes, donde nadie es más que nadie, y que tiene defectos, pero sí los tendrá, a patada. Un país que somos enamorados de los fines de semana largas y cualquier cosa no vamos a trabajar. Sí. Y entonces todos se quejan de que sale caro. Un país donde el personal de servicio, la sirvienta, las domésticas, tienen un laudo de $3.50 por hora. Y la inmensa mayoría está en caja. Un país donde le hicimos pagar las 8 horas a los peones rurales que viven en la campaña, que los respeto. Un país donde los sindicatos tienen una fuerza bárbara, pero no son corrompidos. Son ideológicamente de repente una bala perdida. Te arman un lío por allá, quítame esas pajas, pero no importa. No son corruptos. No se la compro. Son prisioneros de las ideas. Bueno, nuestros abuelos nos legaron un país del cual nos sentimos encariñados. Somos 3 millones y pico. La mitad por lo menos son directores técnicos de fútbol y la otra mitad jugadores. Nuestra primera exportación humana no son ingenieros, médicos, genios, son jugadores de fútbol y directores técnicos que andan por ahí. Bueno, pero nos ha tocado vivir al costado de dos grandes países. Nos sentimos universales, latinoamericanos. Mi partido hoy, es la especie humana. Mi gran partido es la especie humana, porque voy rumbo al hoyo. Por ahí estoy, 81 años. Estoy en los descuentos. Y como tal, ando por el mundo sembrando ideas y convocando a los jóvenes que se hagan cargo de este mundo, que tienen una responsabilidad tremenda. Insistiéndole, no cometan, no se coman los versos que nos comimos nosotros. Denle importancia a la cultura. Hay que construir una contracultura con valores. Porque mi tiempo pensó que la peripecia humana se arreglaba nacionalizando los medios de producción y de distribución en la sociedad, y que vamos a tener un hombre nuevo. Mirá qué hombre nuevo tuvimos. Resulta que nos apestó la burocracia por ahí, se nos cayeron los sueños hecho pedazos. Pero eso no significa que estemos conformes con el mundo que nos toca vivir, que vemos que el hombre tiene capacidad de construir un mundo mejor. Y tenemos que aprender de nuestros humanos errores, de nuestra peripecia. ¿Y qué le pasó a mi generación? Creímos una mecánica de la historia y no le dimos importancia al papel de la cultura.
lo que significa la creación de una cultura, porque si no cambias vos en la cabeza no cambia nada. Esto es lo más importante y hay que trabajar en el campo de la cultura, de los valores, del conocimiento. Y una de las cosas más importantes es vivir como se piensa y no entrar a vivir como te imponen las leyes del mercado. Y vivir como se piensa significa pelear por la libertad. Y no hay que soñar tener la utopía del mundo perfecto, llegar al gobierno, y eso no. Hay algo al alcance de cada uno de nosotros que está en la cabeza. Si me llevan enganchado del mercado con frivolidad y me transforman en un pagacuota, o a pesar de todos los pesares soy un hombre o una mujer libre que toma sus decisiones fundamentales. Esta es la cuestión y ese es el papel de la cultura. Por eso, mi abrazo, mi grito de esperanza a favor del mundo universitario que se está conformando hoy en todo el mundo, serán los proletarios del futuro. Ya no van a ser los proletarios de mi niñez, vestidos de brin y de gorra. Ellos serán un recuerdo de la historia. Serán proletarios de túnica, de un trabajo calificado, con una apariencia de señores más parecidos a un laboratorio que a lo que son los viejos trabajadores, pero no por ellos dejarán de ser proletarios, dependientes y generadores de valor. La gran diferencia que la propia economía va a obligar de que tengan la cabecita un poco trabajada y por lo tanto no serán tan bobos como nosotros. El peligro está que no van a ser tan primitivos y por ser más modernos serán más débiles. Ese es el problema que tendrán que enfrentar. No tengo la tabla, ni soy profeta, ni una estrella de rock, a pesar de este estadio. No hago cabriolas con la guitarra y con el cuerpo, no me dan las tabas, ni tengo oficio, pero siembro ideas para que piensen, no estén de acuerdo necesariamente con lo que he dicho. Piensen, busquen adentro de ustedes. La soledad del calabozo me enseñó una lección de oro. Hay un interlocutor adentro de nosotros. Hay que hablar con él. Hay que dedicarle tiempo al amigo de la misantropía que nos puede enseñar cuál es el camino que hay que seguir. Pero no nos dejemos atrapar de que estamos en un mundo en que todos dependemos de lo que nos dan de afuera y no sacamos nada de lo que llevamos adentro. No disparen de ustedes mismos. Busquen lo que tienen adentro, que se van a impresionar con la enorme riqueza desperdiciada que tienen sepultada adentro de ustedes mismos. Aprendan a interrogarse, a hablarse a ustedes. No compagino ese mundo tan moderno de la parejita nueva que está en un café, enamorados, uno toqueteando el coso y el otro también, en lugar de estar haciendo manitos. No puedo. Perdónenme, seré anticuado, pero no. El aparatito es muy importante, pero no para ser esclavo del aparatito. Hay que usarlo como una herramienta, no como un patrón que nos tiene agarrado el pescuezo y tenemos que estar todo el día arrodillados con el coso. No, por favor, hablen con el personaje que tienen pecho adentro.
Finalmente, gracias, México, por existir. Gracias.